Hola a todos. Muchas gracias por recibirme, aunque esta vez tenga que ser a la distancia. Gracias también a Vox, a Patriots y a mi gran amigo Santiago Abascal, quien siempre me recibió aun cuando todos me daban la espalda. Es un tremendo orgullo todo lo que has logrado junto a tu equipo. Estoy seguro de que contigo España tendrá un futuro próspero asegurado. En primer lugar, quiero dedicar esta locución y brindarle mis condolencias a la familia del mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk. Charlie fue brutalmente asesinado a sangre fría por un intolerante, un simpatizante de la organización terrorista Antifa, mientras llevaba a cabo un debate abierto con alumnos de la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles. Pero lamentablemente, esto hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento. Nos quitaron un guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas. Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos. Si hay algo que destacaba a Charlie Kirk, era su forma de confrontar, mediante el debate público, las mentiras de los socialistas, desarticulándolas hasta en el más mínimo de los detalles. Asesinaron a una persona intachablemente pacífica. Solo Dios sabe qué será del alma del malnacido que apretó el gatillo. Pero si es de algo estoy seguro, es que este trágico asesinato no debe ser un motivo para claudicar en la batalla cultural, porque las personas que servimos a la causa noble y justa de la libertad de nuestras naciones solo somos meros instrumentos que contribuirán a hacerla posible. Por cada uno de nosotros que bajen aparecerán nuevos divulgadores para sucedernos. Tuve el honor de conocer a Charlie Kirk, un ser humano excepcional, que desde su juventud se dedicó a trabajar contra el adoctrinamiento de la izquierda recalcitrantes en ámbitos educativos. En 2012 fundó Turning Point USA, organización que llegó a expandirse en 3.500 campus de colegios y universidades. Un entorno para hablar de capitalismos y los derechos fundamentales de todo individuo. Pero antes de volverse masivo, hubo un tiempo donde lo hizo en soledad o con pequeños grupos de personas. Algo que inevitablemente me recuerda a mis inicios en Argentina, cuando éramos pocos quienes defendíamos las ideas de la libertad en los medios de comunicación. Algo por lo que seguramente también pasó Santiago Abascal en sus inicios o muchos de los referentes de este movimiento a nivel global. Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos. El verdadero problema lo tiene la izquierda, que en su intento por colectivizar cada aspecto de nuestras vidas también nos quieren decir qué pensar. Y cuando se topan con alguien que les dice que no y se anima a otros a hacer lo mismo, ellos harán todo lo posible para silenciarlo. Esto ya sea mediante campañas masivas de desacreditación o directamente con un tiro en la cabeza, como hicieron con Charlie y con Miguel Uribe en Colombia. Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio. Pero no debemos temerles, porque como dicen las Sagradas Escrituras, ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, no les tenemos miedo. En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante, que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Y recuerden que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriots! ¡Viva la libertad, carajo!
Gracias, querido Javier, por el esfuerzo de comunicar con nosotros en directo. Te hemos echado de menos aquí para poder darte un abrazo, pero esperamos poder hacerlo muy pronto en Argentina o en España. Queremos mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en estos momentos en que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño. Tienes todo nuestro respaldo. Muchas gracias, querido Santiago. Muchísimas gracias a cada uno de los que están en ese hermoso estadio, en ese lugar. Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión, pero sin lugar a dudas, cuando sea posible nos volveremos a ver, ya sea en España, en Argentina o en cualquier parte del mundo, porque la causa de la libertad es de todos y la izquierda y estos terroristas asesinos nos la van a sacar. O sea, las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar. Muchísimas gracias, Santiago querido, y un abrazo gigante a cada uno de ustedes. ¡Viva la libertad, carajo!